Hola, hola, mis apasionados devotos del melodrama turco. Sean bienvenidos una vez más a este su santuario seriéfilo, donde diseccionamos con lupa los romances, los dramas y los giros argumentales más impactantes que emergen del caldero creativo turco. Hoy nos embarcaremos en una exploración exhaustiva de un tropo narrativo que, sin lugar a dudas, les roba el aliento y les acelera el pulso: los triángulos amorosos, las escapadas repentinas y la persistente amenaza a la felicidad idílica. Prepárense para adentrarnos en esos instantes cruciales donde la dicha se ve ensombrecida por el velo del secreto, la ferviente rivalidad y, como no, el fantasma omnipresente de los ex. ¿Están listos para descubrir qué joyas seriéfilas nos tienen al borde del precipicio emocional con este tipo de intrincadas situaciones? Entonces aférrense a sus almohadas, acomódense en sus sofás y acompáñenme en esta odisea cargada de emociones a flor de piel. Pero antes de que el drama nos consuma por completo, quiero recordarles que se unan a nuestra legión de suscriptores, que activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras entregas y, por supuesto, que nos inunden con sus comentarios en la sección de abajo. Sus reflexiones son vitales para nosotros, y nos deleitamos leyendo cada una de sus opiniones. Ahora sí que se desate el huracán de emociones. Iniciaremos nuestro periplo con una producción que ha conquistado los corazones de millones de espectadores alrededor del globo: Senkal Kapm. Esta comedia romántica, rebosante de encanto y situaciones hilarantes, nos presenta la travesía de Eda YLDZ, una florista con una ambición desmesurada y unos sueños que se ven abruptamente truncados, y Serkan Bolat, un arquitecto de renombre cuyo éxito profesional contrasta con su personalidad fría y calculadora. ¿Género? Rom-com en estado puro, aderezado con pinceladas de drama que inevitablemente les arrancarán alguna que otra lágrima furtiva. Elenco estelar. Pues nada menos que la deslumbrante Hande Erçel, el epicentro de nuestro titular de hoy, y el carismático Kerem Bürsin, una pareja cuyo magnetismo trascendió la barrera de la pantalla y cautivó al mundo con su química electrizante. El argumento, en esencia, se desarrolla de la siguiente manera: Eda, sumida en la desolación tras la cancelación de su beca para estudiar en Italia, señala a Serkan como el responsable, al ser él quien financia las becas a través de su prestigiosa empresa. En un vuelco impredecible del destino, ambos se ven forzados a representar un compromiso ficticio que beneficia sus intereses particulares. Con el transcurrir del tiempo, lo que comenzó como una mera estrategia se transforma en un lazo mucho más profundo y significativo. Pero, ¿en qué punto entra Melissa en esta ecuación? Aquí es donde la trama se torna intrincada y fascinante. Melissa Dongel encarna a Zeren Basar, una de las amigas más cercanas de Eda. Sin embargo, Zeren también comparte una conexión innegable con Serkan, y en múltiples ocasiones a lo largo de la serie, sus acciones y decisiones siembran la semilla de la duda y la incertidumbre en la relación naciente entre Eda y Serkan. Aunque Melissa no se configure como una villana prototípica, su mera presencia y sus sentimientos reprimidos hacia Serkan añaden una palpable capa de tensión y conflicto que pone a prueba ese paraíso que Eda y Serkan se esfuerzan por construir. Hande, en su magistral interpretación de Eda, se ve constantemente obligada a sortear los intentos sutiles de Zeren por aproximarse a Serkan, luchando por mantener la compostura y la fe inquebrantable en su relación. Esta tesitura, por supuesto, genera malentendidos y acaloradas discusiones que nos mantienen pegados a la pantalla, preguntándonos si su amor será lo suficientemente fuerte para superar todos los obstáculos que se interponen en su camino. Además, la relación que unía a Kerem y Hande en la vida real impregnó cada escena que compartían de una carga emocional aún más intensa y conmovedora para los fans. Un dato jugoso sobre esta serie es que durante el rodaje, la química incandescente entre Hande y Kerem era tan palpable que los rumores sobre un romance fuera de los sets no tardaron en propagarse como la pólvora, y finalmente se confirmaron. Este factor, sin duda alguna, contribuyó al éxito arrollador de la serie, ya que los fans se sentían aún más identificados con la pareja protagonista, celebrando cada triunfo y sufriendo con cada desventura. Proseguimos nuestro recorrido por el universo de las series turcas con otra producción que ha generado un torbellino de emociones: Aşk Laftan Anlamaz. Esta comedia romántica nos narra la historia de Hayat Uzun, interpretada por la talentosísima Hande Erçel, una joven resuelta que busca desesperadamente un empleo en la metrópolis de Estambul. En el otro extremo del espectro tenemos a Murat Sargmaz, encarnado por Burak Deniz, un hombre de negocios implacable, heredero de un imperio textil. Hayat, a raíz de una serie de equívocos y confusiones, es identificada erróneamente con otra persona y logra conseguir un puesto de trabajo en la empresa de Murat.
La tensión palpable y la atracción magnética entre ambos son evidentes desde el primer encuentro, pero su relación está plagada de obstáculos y secretos que amenazan con desestabilizarla. En este contexto, la figura que podría considerarse como una amenaza al paraíso es Didem, una exnovia de Murat que se resiste a renunciar a él. Didem orquestará todo tipo de artimañas y estrategias maquiavélicas para sabotear la relación floreciente entre Hayat y Murat, recurriendo a la manipulación y a la intriga. Hande, en su papel de Hayat, se ve obligada a enfrentar los constantes ataques y las maquinaciones de Didem, demostrando su fortaleza interior y la solidez de su amor por Murat. La serie destaca por su ritmo vertiginoso, sus diálogos ingeniosos y, por supuesto, la química innegable entre Hande Erçel y Burak Deniz. Además, la trama está salpicada de giros argumentales sorprendentes que mantienen al espectador cautivo de principio a fin. Un dato curioso sobre Aşk Laftan Anlamaz es que fue vendida a un sinnúmero de países y cosechó un éxito rotundo en Latinoamérica, donde Hande Erçel se consolidó como una de las actrices turcas más aclamadas. Ahora nos sumergimos en terrenos más sombríos y dramáticos con Ziya Beyaz Aşk. Esta serie nos presenta el relato de Asl, una joven doctora imbuida de ideales nobles, y Ferhat, un sicario sin escrúpulos. Sus destinos se entrelazan de manera fortuita cuando Asl se ve forzada a operar a un hombre herido por Ferhat. A partir de ese instante sus vidas quedan inextricablemente unidas de una forma que ninguno de los dos podría haber anticipado. Los actores principales son Birce Akalay, quien interpreta a Asl, e Ibrahim Çelikkol, quien da vida a Ferhat. En esta serie, la amenaza al paraíso no reside en una persona en particular, sino más bien en las circunstancias que rodean a los protagonistas y en el oscuro pasado que persigue a Ferhat. Asl se enamora perdidamente de Ferhat, a pesar de su profesión y de los peligros inherentes a su cercanía. Sin embargo, el pasado turbulento de Ferhat lo acecha constantemente, poniendo en jaque su relación y la vida de Asl. La serie explora la eterna batalla entre el bien y el mal, la redención personal y el poder transformador del amor. Si bien no existe una Melissa a la que deba esquivar, Asl debe hacer frente a las consecuencias de las acciones de Ferhat y luchar por construir un futuro juntos. Ziya Beyaz Aşk se distingue por su atmósfera lúgubre y misteriosa, sus personajes complejos y su trama densa. La serie aborda temas como la violencia, la venganza y la búsqueda de la felicidad en medio del caos. Un dato curioso sobre esta serie es que fue objeto de elogios por su cinematografía y su banda sonora, que contribuyen a crear una atmósfera envolvente y profundamente emotiva. Siguiendo con los dramas intensos, es imperativo mencionar Kukur. Esta serie de acción y drama criminal nos adentra en el peligroso submundo de un barrio marginal controlado por la temible familia Koval. Yamak, el hijo menor de la familia, retorna a Kukur tras años de ausencia y se ve compelido a asumir las riendas del negocio familiar. Los actores principales son Aras Bulut y Nemli, quien interpreta a Yamak, y Dilan Çiçekdeniz, quien da vida a Sena. En Kukur, la amenaza al paraíso se manifiesta en la forma de la constante pugna con otras bandas criminales que ansían apoderarse del territorio. Yamak y Sena se enamoran profundamente, pero su relación se ve marcada por la violencia implacable y el peligro constante que acechan en Kukur. Sena, a pesar de ser ajena a este mundo sombrío, se convierte en un pilar fundamental para Yamak, brindándole apoyo incondicional y un halo de esperanza en medio de la desesperación. Aunque no exista una Melissa literal, Sena debe lidiar con las constantes amenazas y la inestabilidad inherente a la vida en Kukur, protegiendo su amor y su seguridad. Kukur se caracteriza por sus escenas de acción espectaculares, sus personajes carismáticos y su trama adictiva. La serie aborda temas como la lealtad inquebrantable, la familia, la venganza despiadada y la encarnizada lucha por el poder. Un dato interesante sobre esta serie es que se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía, generando una legión de seguidores leales en todo el mundo. Por último, pero no por ello menos importante, quiero referirme a Medcezir. Esta serie, inspirada en la exitosa producción estadounidense de O.C., nos cuenta la historia de Yaman Koper, un joven proveniente de un barrio marginal que recibe la oportunidad de transformar su destino gracias a la ayuda de un abogado adinerado. Yaman se traslada a Altınköy, un barrio exclusivo de Estambul, donde conoce a Mira Beylice, una joven hermosa y popular. Los actores principales son Atay Ulusoy, quien interpreta a Yaman, y Serini Sarkaya, quien da vida a Mira. En Medcezir, la amenaza al paraíso radica en el marcado contraste entre los mundos de Yaman y Mira, así como en los prejuicios y las profundas diferencias sociales que los separan. Además, la exnovia de Yaman, Leila, también genera conflictos y celos en Mira.
Yaman y Mira deben superar estos obstáculos formidables para poder estar juntos, demostrando que el amor verdadero puede trascender cualquier barrera. Si bien Leila no es tan malévola como otras rivales amorosas, su presencia constante y su conexión con el pasado de Yaman ponen a prueba la confianza de Mira. Medcezir destaca por su trama romántica, sus personajes atractivos y su banda sonora pegadiza. La serie aborda temas como la amistad, la familia, el amor y la superación personal. Un dato curioso sobre esta serie es que fue un trampolín para la carrera de Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, quienes se consagraron como dos de los actores más populares de Turquía. Y bien, mis queridos seriéfilos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las series turcas donde los problemas en el paraíso se ciernen sobre la felicidad de nuestros protagonistas. Hemos visto cómo Hande en sus diferentes roles ha tenido que sortear rivales amorosas y lidiar con situaciones complicadas para defender su amor. También hemos analizado otras series donde el problema no es una persona en particular, sino las circunstancias y el pasado de los personajes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. No olviden dejar sus comentarios abajo contándome qué series turcas les han gustado más y qué opinan sobre los triángulos amorosos y los problemas en el paraíso. ¿Son fans del drama o prefieren las comedias románticas? Queremos saber su opinión. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y, lo más importante, se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.